Muy buenas tardes a todos, miembros de la terna, Máster Daniel y demás personas que nos acompañan. Bienvenidos a la videodefensa de mi trabajo final de grado titulado Análisis de condiciones eólicas para el funcionamiento de un aerogenerador en CA5. Para dar un poco de contexto y como forma de introducción, cabe recalcar que esta investigación fue realizada en el departamento de Cortés, concretamente en el kilómetro 160 de la autopista CA5 en el sector del lago de Yohoa. Aquí tenemos un mapa del recurso eólico a nivel nacional. Fácil observar que el mayor potencial eólico del país se encuentra en la costa norte y en las islas de la bahía y en la parte sur del país. El punto rojo marca el lugar en donde se realizará la investigación. ¿Y cómo podríamos aprovechar el recurso eólico en un lugar en donde ni siquiera podríamos decir que este existe? Y la respuesta es que no utilizaremos las corrientes de viento producidas naturalmente. Basaremos nuestra investigación en el proyecto ENLIL, presentado en el 2018 en un congreso que realiza la ONU para combatir el cambio climático. La empresa Devisitech presentó el proyecto ENLIL, que consiste en un aerogenerador de eje axial que se coloca en las orillas o en medio de la carretera y aprovecha las corrientes de viento que producen los autos al transcurrir por una autopista a gran velocidad. El proyecto ENLIL consiste de tres partes, principalmente el aerogenerador para aprovechar las corrientes de viento de los vehículos, un panel solar para de esta forma almacenar la mayor cantidad de energía que se pueda, de todas las fuentes que se pueda, y un sensor de gases para medir las emisiones de CO2 que se producen en diferentes zonas de la ciudad en donde se realiza el experimento. No sabemos si su propuesta funciona o no funciona. Es por eso que decidí tomar cartas en el asunto y hacer una investigación similar a lo que ellos proponen. Sin embargo, para esta investigación solo nos centraremos en el aerogenerador. No dejaremos de lado el panel solar y el sensor de gases. El aerogenerador escogido como punto de partida para esta investigación de la marca Winside, concretamente el modelo WS-060. ¿Por qué escogimos este aerogenerador? Pues como podemos ver, mide apenas 2.4 metros de alto y 0.3 metros de ancho. Y esto es perfecto para que quepa en cualquier mediana. Además de que las dimensiones nos permiten aprovechar tanto las corrientes de viento que van a producir los autos pequeños como la que producirán los autos grandes. El fabricante considera que la mejor forma de estimar la energía producida por sus aerogeneradores es hacerlo de forma anual. Por eso en la tabla podemos ver los kilowatt hora producidos al año en base a la velocidad promedio al año que incidirá en la turbina. En amarillo podemos ver recalcado los datos que nos interesan pertenecientes al modelo que hemos escogido. El límite de Best es un concepto sencillo y un tanto intuitivo. Lo que nos dice es la máxima eficiencia que puede alcanzar una máquina que extrae energía de un fluido. Podemos ver en el eje vertical P sobre P sub 0, que es la eficiencia de la máquina, y en el eje horizontal B2 sobre B1. B1 es la velocidad del viento antes de chocar con las aspas del generador y B2 es la velocidad del viento después de haber chocado con las aspas del generador. Podríamos analizar los casos extremos. Por ejemplo, cuando la relación B2 entre B1 vale 0. Para que este caso se pueda cumplir, B2 tiene que valer 0. Eso quiere decir que la velocidad 1 llegaría, impactaría con nuestro aerogenerador y la frenaría por completo. Podríamos imaginar un aerogenerador de los convencionales, de los grandes, que en vez de las 3 aspas tenga un plato, ¿no? Entonces, cuando el aire llegue, chocaría y difícilmente haría que este se moviese. Por lo tanto, no podríamos sacar energía eléctrica de ahí. Y todo el potencial eólico que estaría incidiendo en esa superficie sería apenas el 50% de lo que realmente es. En el otro caso, cuando la relación B2 entre B1 vale 1, es porque B2 es igual a B1. Y la única forma de que la velocidad antes de entrar a un sistema sea igual a la velocidad después de salir del sistema es que el sistema no genere perturbaciones en el fluido. Y la única forma de que esto suceda es de que no haya sistema, ¿no? O sea, no haya aerogenerador. Entonces, por lo tanto, no se puede extraer nada de energía en ese caso. Por eso vemos que su eficiencia cuando B2 sobre B1 es 1, es 0, ¿no? El límite máximo es 59.3% y lo podemos ver aquí en el pico. Entonces, esa es la máxima eficiencia que puede alcanzar una máquina que extrae energía del aire. Analizando un poco la sección transversal de nuestra turbina, vemos que la velocidad del viento antes de entrar es aproximadamente de 5.38. Lo podemos ver en la gráfica de colores que tenemos a la derecha. Y la velocidad después de salir tiene unos tonos azules que sería aproximadamente 2.31. Si hacemos esa división entre 2.31 y 5.38, nos da aproximadamente 0.47%. Si ubicamos esa relación, 0.47% en el gráfico,
vemos que la eficiencia de la máquina será más o menos de un 56-57%. Entonces la eficiencia de las aspas sería aproximadamente de entre un 56 y un 57%. Centrándonos siempre en el aerogenerador, necesitaríamos tres cosas para que este funcionase. Número uno, la velocidad a la cual va a ser sometido. Dos, el área de incidencia de las corrientes de viento de los autos y por supuesto el tráfico. De nada sirve que si un auto pueda mover el aerogenerador si ese auto es el único que va a pasar por esa carretera durante una hora. Necesitamos una afluencia constante de autos para que sea funcional. Ok, la velocidad. Para medir la velocidad lo que hicimos fue colocar un anemómetro en la mediana de una carretera exactamente donde iría el aerogenerador y de esta forma íbamos recolectando los datos de las velocidades que producían todos los autos al pasar por ahí. El anemómetro utilizado para este experimento es de la marca Jeffrey Garden. Su alimentación es de 12 a 24 voltios, nos arroja una salida de entre 0 a 5 voltios, que después mediante un programa calibraremos para que nos dé datos entre 0 y 60 metros por segundo, que es lo máximo que él logra medir. Utilizando este anemómetro, un Arduino Uno, un lector de tarjetas SD y una pantalla LCD, hicimos el anemómetro que ven aquí, que vieron anteriormente, el cual, además de estar midiendo y mostrar en la pantalla LED los datos de la velocidad, los iba registrando en una SD para su correcto procesamiento después. El área la calculamos utilizando indicadores de viento, cual es un nombre muy elegante para una regla de madera graduada cada 10 centímetros a la cual le amarrábamos lana. Entonces de esta forma la poníamos cada vez que un auto pasaba y así observábamos cuáles de los hilos se movían siempre, cuáles se movían a veces y cuáles nunca se movieron. Pero eso solo nos decía dónde había viento y dónde no. Para calcularlo de una mejor forma, lo que hicimos fue conseguir un anemómetro de mano y íbamos midiendo graduación por graduación de 10 en 10 centímetros y en el momento en el cual la medición con el anemómetro de mano era distinta a la medición con el anemómetro que teníamos fijo, ahí marcábamos el límite del área de incidencia. Hicimos este experimento tanto para vehículos pesados, lo hicimos para turismos, para pick-up y para camionetas. Habiendo dicho todo esto, pasamos a las preguntas de investigación. Nuestra pregunta principal de investigación es: ¿las corrientes de viento producidas por los vehículos que transitan en la sección de carretera escogida tienen la velocidad e incidencia necesarias para poder instalar un aerogenerador eólico de eje axial? Nuestras preguntas secundarias son: 1. ¿Cuál es la velocidad promedio de las corrientes de viento producidas por los vehículos? Y 2. ¿Cuál es el área efectiva de las corrientes de viento? Respondiendo a estas preguntas, realizamos nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis principal es que el aerogenerador Windside WS-060 podrá generar un aproximado de 300 kWh al año, solo con las corrientes de viento que le proporcionarán los vehículos que transitan por este tramo de la carretera. Por respuesta a la pregunta secundaria 1, la velocidad promedio de las corrientes de viento producidas por los vehículos calculamos que estarán entre un rango de 11 metros y 20 metros por segundo. Y el área efectiva de las corrientes de viento tendrá las dimensiones de 2 metros de alto por 30 centímetros de ancho, 15 centímetros a cada lado, lo cual nos da 0.6 metros cuadrados. En el análisis de datos podemos ver que la velocidad media medida entre un día y el otro varía demasiado. En el día 1 fue de 3.75 metros sobre segundo y en el día 2 fue de 13.19 metros sobre segundo. Una variación bastante grande. La muestra que tomamos para este experimento es de 8 días, y aquí podemos ver todas las mediciones de esos 8 días. Analizando los datos de esta gráfica, sacamos la siguiente tabla, en la cual podemos obtener la velocidad media durante esos 8 días, que fue de 4.98 metros sobre segundo. Esta tabla muestra el ancho del área de incidencia que logramos medir, y es de 17 centímetros a la izquierda y de 17 centímetros a la derecha, tanto en el turismo, en pick-up, en camionetas como en tráiler, buses y camiones. Creo que el área de incidencia, al menos en el ancho, puede ser más grande, pero medir más de 17 centímetros era salirse de los límites de la mediana, o sea, estar midiendo en la carretera y por eso no lo hicimos. Pero con 17 centímetros a cada lado es lo suficientemente ancha la columna de viento como para abarcar todo el ancho de nuestro aerogenerador. Y en esta tabla podemos ver el alto del área de incidencia. Empezamos a medir desde los 0 metros. En el caso de un turismo logramos medir una velocidad constante hasta 1.5 metros, de un pick-up hasta 1.7 metros, de una camioneta lo mismo, 1.7 metros. Y para el equipo pesado podemos ver que es de más de 2.4 metros. Esto es fácil de observar. Todo esto está, este diseño está a escala, tanto el turismo como el tráiler, como el aerogenerador, y vemos que en el caso del equipo pesado, en este caso de la rastra,
la altura del arrastre es mucho mayor a la del aerogenerador. Entonces la columna de viento que va a generar es mucho más grande que el aerogenerador. Por último, y con los datos de la tabla que proporciona el fabricante, podemos estimar la cantidad de kilowatt hora al año que generaríamos. Esto dependiendo, claro, de la velocidad promedio que incidiría en nuestro aerogenerador. Como la velocidad promedio que medimos es de 4.98, entonces nuestra generación de kilowatt hora al año estaría entre 60 y 160 kilowatt hora al año. Como conclusiones, nuestra hipótesis principal es falsa. Habíamos estimado una producción de 300 kilowatt hora al año y resulta que con las velocidades del viento que tenemos, solo alcanzaríamos a producir entre 60 y 160 kilowatt hora al año. La hipótesis 1 de la pregunta secundaria 1 también es falsa. Habíamos estimado velocidades entre 11 a 20 metros por segundo y la velocidad promedio medida fue de 4.98 segundos. La hipótesis 2 también resultó falsa, puesto que habíamos estimado un área de 0.3 por 2 metros de alto y resultó ser de 0.34 metros por 2.4 metros de alto, dando un área total de 0.8 metros cuadrados. Sin nada más que agregar, eso es todo de mi parte y procedemos a la sección de preguntas. Muchas gracias por escuchar.